Excelente y maravilloso día para todos. Recordemos que estamos hablando acerca del tema de la sangre de Jesucristo y a Jesucristo como abogado nuestro. Y estábamos estudiando de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, donde la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuche y note que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado. Dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él ha sido puesto y Él es el abogado nuestro, y no tan solo nuestro, sino por todos los del mundo, dice la palabra de Dios, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Entonces Él es el justo, Él es abogado, Él es el que pagó con precio de sangre preciosa por tu pecado, por el mío, para que no pequemos más. Y estábamos hablando acerca de que si alguna vez llegáramos a cometer algún error, algún pecado, porque la palabra de Dios nos enseña suficiente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el verso 2 de Romanos 6, capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La escritura es muy clara y específica. Dice que los que ya hemos muerto al pecado, porque recordemos, estamos hablando acerca de la salvación, acerca del bautismo, acerca de la sangre preciosa de Jesucristo, acerca de Jesucristo el justo, el redentor, el sanador, el salvador y también nuestro abogado, por si alguna vez volviéramos a cometer algún pecado inesperado, repentino o quizás circunstancial, o tal vez a propósito, porque hay veces así sucede. Por ejemplo, en los hogares, en la familia, en el matrimonio, con los padres, con los hijos, con los familiares, con vecinos, en la vida social, moral, etcétera. Sí, hay veces también en la iglesia se puede llegar a cometer algún error o algún pecado, algún delito, pero gracias a esa preciosa sangre que tenemos de parte de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, así dice la bendita palabra de Dios. Pero no es, dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, la gracia sí abunda, el precioso manantial es abundante y es eterno, pero no para que nosotros perseveremos en el pecado en ninguna manera. Debemos de salir del pecado, debemos de dejarlo y venir a la sangre de Jesucristo y ser limpios y permanecer limpios. La palabra de Dios habla también acerca de santificación. Es un tema coigual o que va de la mano con este tema, la santificación en nuestra vida, y con el favor de Dios estudiaremos un poco acerca de la santificación. Estamos hablando acerca de la sangre de Jesucristo, lo que hace, para qué sirve. Son palabras muy llamativas, muy claras y perfectas, porque estamos hablando para qué es y por qué fue que se derramó la sangre del cordero que fue inmolado, como la palabra de Dios lo dice. Entonces recordemos, hermanos, de Romanos capítulo 8 y también el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34, qué precioso texto, qué preciosas palabras. Note lo que dice: ¿quién es el que condenará? Tú y yo ya estamos libres de condenación, porque Él pagó por nuestros pecados, errores, delitos, lo que hayamos sido. ¿Sí? Lo que hayamos sido. Encerrémoslo en este
círculo así, lo que hayamos sido y lo que hayamos hecho, lo que hayamos cometido, Él pagó, dice la Escritura, que ya no somos condenados, ¿sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros como abogado, como intercesor, porque Él está rogando e intercediendo por la iglesia. Bendito Señor Jesucristo, bendito Rey de Reyes, eterno, que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Entonces, hermano, demos gloria y alabanza a nuestro bendito abogado, a Jesucristo el justo. Y hermano amigo, si no te has convencido, aquí está, digamos, la palabra de Dios. Vamos a decirlo, el programa, lo específico, lo literal y también la promesa y la bendición para ti. Entonces te invito, amigo, tú que todavía no has tomado la determinación, adelante con toda confianza y libertad. Puedes venir al Padre por el Hijo Jesucristo, por su sangre y por todo el procedimiento y los pasos bíblicos, como lo hemos mencionado: creer, fe, arrepentimiento, bautizo, la sangre preciosa de Jesucristo, y que te encuentres bajo esas promesas y ese ánimo. Tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, que sean bendecidos abundantemente con la palabra de Dios. Como siempre, saludos, y vamos a cuidarnos mucho cumpliendo la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Amén.